and welcome to this English class. Bienvenidos a todos a esta clase de inglés. Un saludo. Vamos a estar trabajando un tema muy especial porque hoy con el grado noveno vamos a estar revisando lo que sería este punto, que es el First Grammar Focus of the Unit 5 of the book Interchange 2, que es el punto número 3, pero es el primer Grammar Focus de la unidad 5 del libro Interchange 2 para los grados octavo y noveno, más bien noveno, sobre todo noveno, y que tiene que ver con el nivel A2, un nivel más bien intermedio. Entonces, bueno, ¿de qué trata este Grammar Focus? It is related with the main topic of the futures. Entonces, vamos a trabajar el tema principal de los futuros. Entonces, nos relacionan que analicemos el future with be going to and will. O sea, nos están pidiendo que relacionemos dos futuros. Futuro con going to, be going to, y el futuro con will. Entonces, analicémoslo. Vamos allá. Dice que vamos a tener dos futuros, analizar dos tiempos verbales. Realmente esto es un poco más complejo, pero para esta unidad vamos a hacerlo muy simple y les prometo que es muy simple si ponen atención. Entonces dice así: el futuro con will, future with will, es el simple future, que es el que ya hemos visto con anterioridad y es el que conocemos de sobra, que se compone de un subject, un sujeto, subject. Luego vamos a hablar del auxiliar will, ¿sí? Y luego el verbo principal y el complemento. Esto es lo que ustedes ya conocen y ya conocían, inclusive cómo se forman preguntas y negaciones con esto, que es muy, pero muy sencillo. Pero entonces, esto es lo que ya conocemos. Entonces, lo que tenemos es sujeto, verbo y complemento, que es algo que está presente en todas las oraciones. Pero para que la oración quede en futuro simple, lo que hacíamos es, antes del verbo, ponerle un auxiliar que me va a indicar que está en futuro. En este caso es el auxiliar will. Entonces, si tenemos una oración como ejemplo para que nos guíe, vamos a tenerlo más claro y sería algo como así. Sería como I will study English. Yo estudiaré inglés. Es un futuro simple porque no nos da muchos datos en qué momento, si esto va a durar o no. Simplemente está expresando que en un futuro esto va a pasar. Es una afirmación, por cierto. Entonces tenemos will, que este es el verbo estudiar, y will lo pone en un futuro, entonces estudiará. Estudiará o estudiaré. Entonces en este caso, como el pronombre es I, entonces estudiaré. I will study English. Ahora, ¿cómo funciona el mismo caso, pero con el nuevo futuro que vamos a ver, que es el futuro be going to? Lo primero que vamos a notar es que se forma con el verbo to be y luego la partícula going to. Entonces aquí tenemos que hacer esta muy clara precisión porque esto va a ser muy importante, saber y reconocer de que se forma con el verbo to be y la partícula going to. Entonces vamos a hacer la misma oración, pero ahora con el going to. Veamos. I, el verbo to be, va a ir en presente y debe ser acorde al pronombre que estamos utilizando. Entonces el verbo to be que encaja o que es para el pronombre personal I sería am. I am, y luego viene la partícula going to, y ahí sí el verbo I'm going to study English. Esta es la forma, esta es la manera en que utilizamos el, si lo ponemos en rojo como en el otro lado, noten que aquí vamos a tener el verbo to be, que es lo que hay que tener en cuenta para formar este futuro, y la partícula going to, que también hay que tenerla en cuenta para formar este futuro, el verbo y el complemento. Vamos a poner el complemento por aquí, es diferente. Listo. Entonces, si nos analizamos esto de otro modo, el will es el auxiliar de futuro
para el presente, para el futuro simple. Y el be going to, así esto completico, be going to es el auxiliar de futuro para el futuro con going to. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre expresar con este futuro y expresar con este otro futuro? Entonces, la diferencia entre estas dos oraciones es que esta oración de la derecha, I will study English, que está expresada con un futuro simple, con el will, vamos a tener muy en cuenta que se expresa cuando se ocurre de una rápida decisión, viene de una rápida decisión, rapid decision. También cuando estamos ofreciendo algo, este no es el caso, entonces es una rapid decision. Pero el will se utiliza precisamente cuando son rapid decisions, cuando estamos ofreciendo algo, cuando vamos a hacer una promesa, cuando vamos a hacer un trato y cuando vamos a rechazar algo, ¿cierto? Entonces, esas son las maneras, las formas, las situaciones en las que utilizamos el auxiliar will, o más bien el will, el futuro con will. Y luego tenemos aquí el nuevo, el que sería el going to, y este nos dice que es como algo más planificado. Entonces dice prior plan. The decision was made before the moment of speaking. La decisión fue tomada antes de, la decisión fue hecha antes del momento en que se habló. Luego dice, I'm going to the beach next weekend with my friends. I'm going to. Vemos aquí verbo to be, la expresión going to. Es como estaré yendo o voy a estar yendo a la playa la próxima semana con mis amigos. Vemos que ahí hay como más nivel de seguridad, entonces es como ya está planificado, ya lo estoy asegurando como si ya fuese a pasar. Entonces eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, el going to, ambos futuros, pero este es más, lo vamos a caracterizar más como una rapid decision, algo que está ocurriendo pues como en el momento y decido para futuro esto, y el otro es como más un prior plan. Y luego tenemos evidence, signs. Entonces dice que cuando hay signos o evidencias de que pues este futuro ya pues es muy probable que pase, entonces utilizamos el going to. Miren que aquí dice when there are signs that something is likely to happen, entonces utilizamos el going to. Dice my stomach hurts a lot and I think I'm going to throw up. Dice que le duele mucho el estómago y que creo que voy a vomitar. Ese I'm going to throw up, ese I'm going to está casi que asegurando. Entonces de esa manera es que nosotros podemos estar como más seguros de cuándo utilizar el will y el going to. Entonces de una manera o de otra, los dos son futuros, sirven para expresar futuro. Literal, uno funciona como el futuro en español, estudiaré, y el otro es como voy a estar estudiando, como asegurándolo. Entonces esa es la diferencia y así es que nosotros lo debemos entender. Nosotros cuando queríamos hacer preguntas con el will, nosotros lo hacíamos poniendo el will de primeras. Will I study English? Y cuando queríamos hacer negaciones, hacíamos con will not. I will not study English. Que esto lo podíamos contraer cambiando este will not por won't. Aquí está. Esto lo hacíamos así para el will. Voy a cambiar este color de tinta para este lado. ¿Cómo lo hacemos con el going to? Entonces lo mismo, el auxiliar, que en este caso va a ser el verbo to be, lo vamos a poner de primera. Am I going to, el resto queda igualito, study English, cierro pregunta y ya tengo mi pregunta. Y la negación la tendría como I am not going to study English. Noten que en ambos casos el not para la negación va después del auxiliar, y entendemos que en el caso de la izquierda del futuro con be going to, el verbo to be se va a constituir como el auxiliar, mientras que en el caso de la derecha con el will, entonces el will ya sabemos que es el auxiliar, entonces ahí tenemos el not después del auxiliar. Entonces en ambos casos el not después del auxiliar, y pues para la negación y luego el resto de la oración, como el going to, esa partícula no se separa del verbo, entonces va a seguir ahí.
Y en el mismo caso va a suceder con las preguntas. Cuando estamos haciendo las preguntas, el auxiliar se va para adelante. Entonces, will I study English? Entonces tenemos ahí que el auxiliar se fue para adelante y el resto de la oración queda normal. Will I study English? Y aquí pues sacamos el auxiliar, que es el verbo to be, que cuando aparece el verbo to be siempre va a ser el auxiliar. Entonces, am I going to study English? Y así se forma el futuro con el going to y el futuro con will, que ya lo repasamos, pero que ya lo sabíamos. Entonces, ahora analicemos qué es lo que nos están diciendo aquí en el cuadrito del Grammar Focus. Mire, use be going to plus verb for plans you've decide on. Esto es you have, contracción. Entonces, use el verbo, use la expresión de futuro be going to más el verbo para planes que usted ya decidió, que ya tiene planeados. Planificación, que es lo que ya teníamos aquí en el lado de la derecha. Entonces, me refiero a esto. Prior plan. Aquí lo tenemos. ¿Listo? Y luego dice para el lado de will, dice use will plus verb for possible plans before you've made a decision. Entonces utilice el will más el verbo para planes posibles antes de que usted haya tomado la decisión. Así que el will es más de repente, el going to es algo más planificado, más pensado, y tenemos varios ejemplos. Entonces tenemos por ejemplo aquí en el lado izquierdo para el lado del going to. What are you going to do? Y tenemos ¿qué vas a hacer? Entonces I'm going to relax at the beach. Probablemente está en un hotel cerca de la playa y dice que se va a relajar a la playa. Voy a relajarme a la playa, no ya, sino que voy para allá, ¿cierto? We are going to go surfing every day. Nosotros vamos a surfear cada día en el futuro. Estamos hablando de que estas acciones que las hacemos hacia el futuro. Dice, I'm not going to do anything special. No voy a hacer nada especial, no tengo nada planeado y pues ya está, lo respondo así. Y en cambio en el will es, what are you going to do? Entonces aquí son decisiones del momento. I'm not sure, no estoy seguro. I guess I'll just stay home. Supongo que me quedaré en casa. I'll es una forma de contraer también el will en afirmaciones. Solo eso funciona para afirmaciones, porque en las negaciones la contracción es won't, como les puse acá. ¿Listo? Bueno, ahora el ejercicio consiste en dos cosas. En pensar si de lo que me están hablando es un plan o es una decisión del momento. Y aplicar entonces con cuál voy a resolver. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, have you made any vacation plans? Entonces nos preguntan que si has hecho algún plan de vacaciones y dice, well, I've decided on one thing. Bien, ya me he decidido por una cosa. Entonces, como eso es algo que ya tiene decidido y es un plan, yo considero que esto sería I am going to go camping. Vamos a poner esto más pequeño para que quepa. I'm going to go camping. Verbo to be, partícula de going to y el verbo que ya no lo dan acá, que es camping. Voy a ir a acampar. Así de sencillo es esto. That's great. For how long? Fantástico. ¿Por cuánto tiempo? Esto será por una semana. ¿Ya está planeado? Entonces, I am going to be away for a week. Yo estaré por fuera una semana. Y así sucesivamente usted va a tener que analizar si es un plan o no. Por ejemplo, este dice que I am not sure, este de acá, en el punto, este punto B. Ya con este I'm not sure, ya sabemos que no está seguro, esto va a ser con will. Esto sería I will probably live around the end of May. Entonces, en este caso, ya estamos casi seguros o estamos muy seguros de que esto es con will. Y eso es todo. Entonces, este tema que parecía tan difícil, realmente lo podemos resolver muy fácilmente porque es un tema fácil si prestamos atención. Bueno, les voy a dejar este tablerito para que ustedes tengan como las notas de lo que acabamos de hacer y pues la tengan como para su estudio. No es más, nos vemos en el próximo Grammar Focus de esta unidad. See ya.